Hola, buenas, en este vídeo os voy a enseñar a resolver límites. Bien, vamos a empezar definiendo lo que es un límite. Un límite lo vamos a escribir como el límite de f de x cuando x tiende a un punto. A ese punto le vamos a llamar x sub 0. Bien, existen límites así y existen límites laterales. Un límite lateral es este, por ejemplo, el límite cuando x tiende a x sub 0 por la derecha de f de x. Esto significa por la derecha, más por la derecha. Y también está el límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda de f de x. Bien, pues la teoría nos dice que el límite de una función f de x existe en un punto x sub 0 si y solo si el límite de f de x cuando x tiende por la derecha y el límite de f de x cuando x tiende por la izquierda son iguales. Quiere decir que cuando yo haga el límite de una función evaluado en un punto y me dé un resultado aquí y aquí me dé otro resultado, estos dos resultados tienen que ser iguales. En caso de que coincidan, el límite de f de x en ese punto, ya no por la derecha ni por la izquierda de ese punto, sino exactamente en ese punto, es el valor que hemos obtenido en los dos. Y en caso de que sean diferentes, este límite no existe. ¿Queda claro, verdad? Bien, las propiedades de los límites son las siguientes. Vamos a ver 6 propiedades. La primera es el límite de una suma. O sea, si tengo el límite de f de x más g de x, podemos separarlo como el límite de f de x más el límite de g de x. Lo mismo ocurre con la recta. Límite de f de x menos límite de g de x. Bien, el producto es exactamente igual. Límite de f de x por g de x lo podemos separar como límite de f de x por el límite de g de x. Y lo mismo en la división. El límite de f de x partido de g de x es el límite de f de x partido del límite de g de x. La propiedad de los logaritmos nos dice que el límite de un logaritmo de una función equivale al logaritmo del límite de la función. Y por último, la propiedad de la potencia es el límite de una función elevado a una potencia equivale a todo el límite de esa función completa elevado a la misma potencia que estaba elevado a la función. El límite de una función puede tender o a un número real, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 5 de f de x tiende a un número real, un 5, un 4, a 3, a pi, a menos 4 quintos, a lo que sea, a un número. O bien puede tender a más infinito, o bien puede tender a menos infinito. No puede tender a otra cosa. O sea, el límite de f de x o tiende a un número real, o tiende a más infinito, o tiende a menos infinito. No puede tender a otra cosa. Las funciones que vamos a estudiar dentro de los límites son polinomios. No va a haber ni funciones exponenciales, ni funciones logarítmicas, ni trigonométricas, ni de cualquier otro tipo. Solamente son polinomios. Las que son exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, las vamos a ver más adelante y vamos a ver otra forma de resolverlo. ¿Vale? Esto solamente es para la polinómica. A veces, al evaluar el límite, nos salen indeterminaciones. Ahora explicaremos lo que es esto. Nosotros vamos a estudiar únicamente 6 tipos de indeterminaciones, que son k partido de 0, con k distinto de 0. K es un número, por ejemplo, 1 partido de 0, 2 partido de 0, menos 3 partido de 0. Otro tipo va a ser infinito partido de infinito. Otro tipo va a ser 0 partido de 0. Otro, 0 por infinito. Otro, infinito menos infinito. Y otro, 1 elevado a infinito. Son los 6 tipos que vamos a ver. Bien, aparte de estas, hay 2 tipos más de indeterminaciones, que son el 0 elevado a 0 y el infinito elevado a 0. Veremos que se resuelven de otra manera bastante sencilla, ¿vale? Las reglas básicas para el cálculo del límite son las siguientes. Tenemos infinito más infinito que da infinito, y menos infinito que da menos infinito. Infinito por infinito, infinito. Infinito por menos infinito, más por menos menos, menos infinito.
infinito menos infinito por menos infinito, menos por menos más, infinito por infinito, infinito. Más menos infinito elevado a infinito, pues si tengo más infinito elevado a infinito, va a dar más infinito. Y si tengo menos infinito elevado a infinito, pues va a dar menos infinito. Si tengo más menos infinito elevado a menos infinito, va a dar cero. O sea que cualquier infinito, ya sea positivo o negativo, elevado a menos infinito es cero. Bien, si yo tengo más menos infinito partido de cero, es o más infinito, en el caso de que sea más infinito, o menos infinito, en el caso de que sea menos infinito. Si yo tengo un número k que es mayor que 0, 1, 2, 3, 4 positivo, ¿vale? Y lo multiplico por infinito, pues me va a quedar más o menos infinito. Por ejemplo, 5 por infinito me va a quedar infinito. Si tengo menos 5 por infinito, menos infinito. Y en el caso de que tenga un número negativo, pues menos 5 por menos infinito me va a quedar menos infinito. Y menos 5 por menos infinito me va a quedar más infinito. Bien, si tengo más menos infinito elevado a un número par, me va a dar más infinito. ¿Vale? O sea, si está elevado a un número par es infinito. Si está elevado a un número impar, pues si es más infinito elevado a impar será más infinito. Y si es menos infinito elevado a un número impar será menos infinito. Lo mismo aquí. Si tengo infinito partido de 5, pues tendré más infinito. Y si tengo infinito partido de menos 5, pues tendré menos infinito. ¿Vale? Bueno, pues lo mismo con todas las reglas que hay aquí. Esto hay que apuntárselo, hay que mirárselo y hay que entenderlo, ¿vale? Estos no son indeterminaciones, que quede claro. Bien, el ejercicio 1 nos dice que calcule los siguientes apartados, ¿vale? Apartado A nos dice que calculemos f de menos 1. Bien, pues f de menos 1, si nos fijamos aquí, cuando la x vale menos 1, la y puede tomar este valor que es 1. Este no, el que está el puntito en negro. 1, porque aquí está vacío, aquí no hay función. Entonces f de menos 1 es 1. Bien, el apartado B nos dice que calculemos f de 2. F de 2, lo mismo, al puntito negro. 1. ¿Cuánto vale la y cuando la x vale 2? Vale, apartado C nos dice que calculemos f de 4. F de 4, nos vamos aquí al 4, 1. Apartado D nos dice que calculemos f de 3. F de 3, subimos hasta aquí. Acá, 3. El apartado E nos dice que calculemos f de menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. No hay función, entonces no existe. Esto significa que no existe la función en ese punto. No hay función, ¿vale? El apartado F nos dice que calculemos f de 0. Cuando la x vale 0, la y vale 3. Bien. El apartado G nos dice que calculemos el límite. Cuando x tiende a menos 3 por la derecha de f de x. Nos vamos al menos 3. Por la derecha, por este lado de aquí. ¿A qué tiende? A 1. ¿Lo veis? Por la derecha. Por la izquierda no hay nada. Por la derecha. A 1. Ahora nos dice, apartado H, que calculemos el límite cuando x tiende a menos 3 por la izquierda de f de x. Por la izquierda no hay nada. Entonces, no existe. El apartado I nos dice que calculemos el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de f de x. 2 por la derecha, aquí. ¿Veis o no? Esto es por la derecha y esto es por la izquierda. Y esto es f de 2. Y esto es el límite por la izquierda, perdón, y el límite por la derecha. El límite por la derecha tiende a 2. El apartado J nos pide el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de f de x. Pues por la izquierda también tiende a 2. Aquí. A
a 2. El apartado K nos pide el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda de f de x. 4 por la izquierda es aquí. Esta función tiende a 1. A 1. El apartado L nos dice que calculemos el límite cuando x tiende a menos 3 de f de x. Bien, aquí pone que calculemos el límite de f de x cuando x tiende a menos 3. Para que exista el límite de f de x cuando x tiende a menos 3, el límite de f de x cuando tiende a menos 3 por la derecha y a menos 3 por la izquierda tienen que coincidir. Tiene que ser el mismo valor. Si nos fijamos, el menos 3 por la derecha es 1 y el menos 3 por la izquierda no es. Luego no son iguales. Como no son iguales, el límite cuando x tiende a menos 3 no existe. Deberían de haber sido iguales. Vale, apartado M, el límite cuando x tiende a 2 de f de x. Bien, el límite cuando x tiende a 2 tiene que ser que el límite cuando x tiende a 2 por la derecha y por la izquierda sean iguales. Por la derecha es 2, por la izquierda es 2. Como son iguales, el límite de x cuando tiende a 2 sí coincide, es 2. Bien, el apartado N nos dice que calculemos el límite cuando x tiende a 0 de f de x. Vale, para calcular esto tendremos que calcular el límite de cuando x tiende a 0 por la derecha y a 0 por la izquierda. No lo hemos calculado anteriormente, lo tengo que calcular ahora. Entonces lo hago aquí. El límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x y el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x. Vale, por la derecha, ¿a qué tiende? A 3. Y por la izquierda, a 3 también. A 3 y a 3. Luego, como los límites laterales coinciden, el valor del límite en 0 es 3. Bien, apartado ñ nos dice el límite cuando x tiende a más infinito de f de x. Esto significa cuánto vale la y cuando la x tiende al infinito. Pues si nos fijamos, la función sigue creciendo hacia arriba. Entonces, la y va a tender a infinito. A más infinito. El apartado O nos pide que calculemos el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x. Como vemos, cuando la función tiende a menos infinito, no existe. No hay función, se acaba antes de llegar al menos 3. Luego, no existe. Y el último apartado nos pide que calculemos el límite cuando x tiende a menos 1 de f de x. Para calcular el límite cuando x tiende a menos 1 de f de x, lo que tendremos que calcular es el límite cuando x tienda a menos 1 por la derecha de f de x y el límite cuando x tienda a menos 1 por la izquierda de f de x. Menos 1 por la derecha, porque aquí no hay función, está aquí, tiende a 2. Y menos 1 por la izquierda, a 1. Como no coinciden ambos límites laterales, entonces el límite en el menos 1 no existe. Si te ha gustado el vídeo, deja tu like, suscríbete y pásate por nuestra web www.del0al10.com, donde encontrarás todo el contenido de forma organizada. Y nada, nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!